Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición del Mundo, Economía y Negocios por Televisión, un programa en el que solemos llevar la mejor información económica directo a sus hogares. Y esta semana, el 31 de julio, se oficializó ya la entrada de Venezuela como miembro de pleno derecho al Mercosur. Análisis y evaluaciones continúan registrándose. Sin embargo, conversamos con Benjamin Tripier, quien es el presidente del Consejo Asesor de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina. Él llamó la atención acerca de los progresos que ha tenido y han tenido economías como Paraguay y Uruguay en el caso de su ingreso al Mercosur. Y esto podría extrapolarse hacia nuestro país. Escuchemos el argumento que nos dio. Mercosur tiene formalmente 21 años funcionando y Uruguay está mucho mejor que lo que estaba antes de Mercosur y Paraguay está muchísimo mejor que lo que estaba antes de Mercosur. O sea, que no es que el país mediano o pequeño se vea avasallado. Esta unión aduanera de Mercosur está creada sobre bases asimétricas. O sea, no es que uno sobre la marcha se encontró que había diferencia de tamaño. Por diseño está estructurado de esta forma. Para eso hay, por ejemplo, lo que se llama el Fondo de Convergencia Estructural, donde el aporte más grande lo tiene Brasil, que es 70% del fondo, pero el consumo más grande lo tiene Paraguay, que es casi el 50% del fondo. O sea, este fondo lo aportan los más grandes y lo usan los más pequeños, para ir compensando de alguna manera el desnivel tecnológico, el desnivel de la escala de la economía, para ponerle una competitividad, ¿no? Mientras las cosas que hagamos en Venezuela no obstaculicen el comercio, no importa si tú eres socialista o eres algo diferente. De hecho, creo que Venezuela en todos estos años, con la etiqueta y la tendencia declarada hacia el socialismo, no ha tenido impedimentos para poder seguir comprando y seguir vendiendo lo que está vendiendo en este momento, que es el petróleo, y seguir firmando acuerdos. Lo que sí creo que es dentro del proceso de armonización y del inventario que hay que hacer de actividades pendientes, está el revisar lo que se llama paraarancelario. O sea, más allá de que vamos a tener un arancel cero, que seguramente va a llegar a cero en muchos casos antes de que se cumplan los 4 años por los acuerdos estos que están de Aladi vigente, va a ser el tema de los permisos. Por ejemplo, un permiso sanitario. Sería buenísimo que un permiso sanitario para un producto expedido en Argentina tenga validez acá sin tener que poner otro. Bueno, son temas de homologación que si bien estaban ya estudiando, si estaban conversándose, bueno, va a haber que acelerarlos. En términos de la comunidad sudamericana de naciones, es un bloque muy importante. Somos la masa 60-70% del movimiento de vida que hay en Sudamérica. Ahora, como bloque, nos ponemos más competitivos en términos de la negociación. O sea, es distinto que Venezuela negocie solo, o con la comunidad andina, como lo viene haciendo como ex miembro, o como la comunidad europea, o como la comunidad del sudeste asiático, o con el NAFTA, que lo negocie como bloque Mercosur. O sea, nos va a dar, va a cambiar el poder asimétrico, se va a nivelar un poquito más, y la otra creo que nos va a dar una tranquilidad de saber que entre nosotros podemos generar una suficiente economía interna que nos permita tranquilidad en aquellos elementos de supervivencia, como ser el agua dulce potable, como ser las fuentes de energía primaria, como ser el acceso a los alimentos. O sea, hay una cantidad de cosas que en sí mismos somos autosustentables y que vamos a poder proveer. De hecho, el Mercosur es el proveedor del 34% de los alimentos del mundo. Entonces uno dice, bueno, si Brasil y Argentina tienen esa capacidad, yo no vería tanto a Venezuela, que podría ser, pero no la vería como sumando exportación alimenticia, pero sí sumando, por ejemplo, fertilizantes por el lado de la petroquímica. Entonces tú dices, bueno, ya no habrá que traer cosas de la extrazona y podemos autosustentarnos. No, yo creo que es muy bueno. Y sería un error considerar o evaluar la entrada a Mercosur por la fotografía de hoy.
Benjamín Tripier hizo un llamado para que se despolitice inmediatamente el tema del ingreso de Venezuela al Mercosur, porque solo de esta manera se podrá hacer el análisis objetivo sobre las fortalezas y debilidades de nuestra economía y trabajar en las áreas en las cuales podemos ser competitivos. En realidad, Mercosur es un acuerdo entre países, entre gobiernos, que son los que construyen los puentes para que se muevan las cosas. Pero quienes cruzan los puentes son las empresas y las personas. O sea, los negocios en general son empresa a empresa, no empresa a gobierno. ¿Okay? Eso significa que para poder competir y enfrentarnos a un empresario de ciudadano Mercosur, pero de otro país, tenemos que pensar como empresarios. El empresario sustentable, que es a quien yo me refiero, es el que armoniza el retorno para el capital invertido, la protección del ambiente y, lo más importante, el componente social. Somos muchos y tenemos una cantidad importante de pobres tanto en Venezuela como en el resto de Mercosur. Eso significa que no podemos pensar que haya empresas exitosas que no tengan una conciencia social. Como estructura institucional, el Mercosur sigue siendo un bebé. Tenemos toda la parte de comercio, está moviéndose muy fuertemente la parte de inversiones, pero todavía tiene que consolidarse el marco de remisión de dividendos, repatriación de capitales, regalías. Ese es un tema que al empresario que dice, bueno, un empresario uruguayo que diga, bueno, yo me quiero establecer en Venezuela a montar una planta, bueno, déjame ver cómo son las reglas. Una, que haya reglas claras y que se cumplan. Ahí viene el tema de la armonización. Ahí Mercosur está en un proceso de evolución. Lo que se llama el Mercosur político se está moviendo en paralelo al Mercosur económico, y de la armonización de ambos es que, digamos, vamos a llegar a un estadio superior que se puede hablar hasta de moneda común en algún momento del tiempo. Pero yo creo que estamos verdes todavía, porque si seguimos teniendo desniveles de inflación en países como Brasil y Uruguay con inflación muy baja y Venezuela y Argentina con inflación muy alta, el tema es que la inflación en general se transmite al precio de los productos y te altera los términos de intercambio. Entonces, digamos que lo que se llama el juego transparente, la libertad de negocios, se da por que cada país no piense solo en sí mismo, sino también ahora en función de los demás. Mi gasto público, ¿cómo va a afectar a mis vecinos? El nivel de mis reservas es el adecuado para soportar el valor de mi moneda. Los incentivos que le doy a mis empresarios. En general, ¿cuál es el apoyo para hacerme competitivo? Entonces es un trabajo conjunto. Gobiernos creando, consolidando los puentes y creando las condiciones, y ciudadanos, Mercosur, cruzando los puentes. No sería bueno que los puentes no se crucen. Yo estoy seguro que se van a cruzar y que van a estar llenos de oportunidades de bienes y servicios y de inversiones cruzadas. Amigos, a continuación les ofreceremos unas cifras importantes aportadas por Benjamín Tripier sobre la potencialidad de este bloque regional. La Comunidad Sudamericana de Naciones tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. De ellos, Mercosur representa el 72% del territorio. Asimismo, tiene 376 millones de habitantes. Con el ingreso de Venezuela, Mercosur pasa a tener el 70% de la población de la Comunidad Sudamericana de Naciones. En términos de Producto Interno Bruto, Mercosur constituye el 75% con la incorporación de nuestro país como socio pleno. Amigos, y es hora de hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos con más información del mundo, economía y negocios por Globovisión.